Bendiciones. ¿Qué tal, mis amados hermanos, amigos, consiervos? Estamos nuevamente hoy para poder adorar, bendecir a mi Señor y festejar, porque podemos recibir pues de su palabra y pedirle a mi Padre que nos hable y que podamos escuchar su voz. ¿Cómo escuchar su voz? La verdad es que vas a disfrutar ese mensaje que hoy el Señor tiene para contigo. Ahí donde estás, acompáñeme y vamos a entregar esta reunión a mi Padre. Señor amado, te doy toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te ruego, mi Padre, nos bendigas y seas tú, Padre mío, quien nos hable. He aquí tus hijos escuchan. Pero, Padre mío, poder, Señor, dirigir nuestros pasos conforme a tu voluntad. Te doy gracias en tu nombre. Amén. ¿Qué dices si adoras al Señor conmigo? Ponte de pie, levanta tus brazos y entrega con tu adoración que suba al cielo al Padre. Te bendigo. Adora conmigo. Que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo.
adoraremos. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Sigue levantando tus manos. Si no lo has hecho, hazlo ahora. Queremos escuchar tu voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Yo quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor. Háblame, háblame, Déjate escuchar, oh Dios. escucharé. Levanta tus manos y dile conmigo en voz alta. Delante de ti estamos con nuestras manos santas. Díselo de Oh, nuevo. Padre. Háblame. Quiero escucharte. Santo, santo, santo. Quiero escucharte. No podría estar
diga, Señor, gracias por hablarnos. Gracias que no hay silencio en tu pueblo. Gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Padre mío, te adoramos, te exaltamos. Levanta tus manos al cielo y adóralo, adóralo con tus palabras. Adóralo con tus manos, Padre mío, háblanos, muéstranos. Tu presencia está aquí, oh Dios. Adóralo con tus palabras. Si no es a ti, ¿a quién? Te exaltamos. Eleva tus manos al Señor. Con tus palabras dile: te adoro, Rey, te adoramos, te exaltamos. Adóralo con tus lenguas si las tienes. Si aún no dile el Señor, dame palabras que solo las entiende el Espíritu. Díselo, te adoro, mi Señor, te exalto. Digno eres de ser adorado, digno eres de ser bendecido. Santo, santo, santo es tu nombre. Akarabashuki Ambasaje. Con tus palabras que suba al cielo esa adoración. Padre mío, gracias. Gracias porque es tu nombre bendito, santo y digno de ser adorado, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Oh, acá en Barrabás, chiquito. Aleluya. Aleluya. Bueno, sea mi Padre bendito y aclamado su nombre por siempre. Acuérdate, entraré por sus atrios con acción de gracias. Entraré por sus puertas con acción de gracias y en sus atrios con alabanza. Y por eso es que nosotros tenemos la libertad de podernos acercar a Él con manos alzadas y poderle decir: Padre, te adoro, te exalto, te adoro, te alabo por siempre. Que ese sea siempre
algo que tú puedas ofrecerle siempre con los tuyos, enseñarle a tu cónyuge, a tus hijos, a tus padres, que podamos alabarlo al Señor siempre, en todo momento y en todo lugar, dice la Escritura. Bien, vamos a entrar de lleno a la palabra, pero antes pues tenemos que darle el tiempo a finalizar este tiempo de adoración presentando al Señor pues las intenciones, las ofrendas, los diezmos que algunos han en obediencia ya han enviado, o algunos pues han tenido la intención de hacer. Y yo quiero bendecirlo para que el Señor te prospere y te bendiga en gran manera. Pero mire, ¿y por qué es necesario hacerlo en público? Bueno, primero si lo hacemos en la congregación delante de un altar, yo hoy quiero preparar este lugar como un altar para el Señor. Porque así como aquí mismo presentamos su palabra, también vamos a presentarle las ofrendas, porque es lo correcto. Entonces, vamos a pues introducir por qué es tan importante. ¿Sabes qué? Cuando uno llega a la casa del Señor, uno tiene que reverenciar ese santuario por lo que representa. Uno, pues obviamente es la casa de Él. Dos, si uno llega a la casa de alguien que te atiende como un buen anfitrión, tenga por seguro que el anfitrión va a festejar tu llegada ofreciéndote algo de lo que él tenga, ¿verdad? Si llega un visitante a su casa, usted generalmente lo atiende, pase adelante y quiere degustar algo, ¿verdad? Igual es mi padre, él en su casa, él nos quiere degustar, pero la gran diferencia es que cuando tú llegas a la casa de él, lo llegas a honrar, a bendecir, ¿verdad? Y es curioso porque el Padre nos dice que si tú llegas a su casa y llegas con el deseo de querer recibir de Él lo que Él tiene, tus ofrendas son bien recibidas, por cuanto honraste lo que Él tiene. Pero también es lo contrario. Puede ser que alguien llegue a su casa y no tiene, pues llega porque él quiere cumplir un compromiso, pero su corazón no está a deseo de escuchar mucho lo que él tenga, sino que yo lo que quiero es que tú me bendigas y con eso estoy tranquilo. Entonces dice el Padre que él de alguna manera detiene su mano. ¿Y dónde dice esto? Bueno, mire cómo dice la Escritura y vamos a ver en Eclesiastés capítulo 5, verso 1 de esta manera. Mire así. Guarda tu pie, dice, guarda tu pie cuando entres en la casa del Señor y acércate para escuchar su voluntad. Diga conmigo, me acercaré a su casa para escuchar su voluntad. Y el Padre dice que es más importante acercarse a la casa a escuchar que el presentar, dice, que el ofrecer un sacrificio de insensato, porque ellos no saben que hacen mal. ¿Cuál es el insensato? Pues el que no le da cordura o la importancia o la honra al lugar donde uno va o uno pretende escuchar. Entonces, yo te animo a que cada vez que tú te presentes a escuchar el mensaje del Señor, lo hagas con una atención que honre al que te está ministrando, porque es como que si fuera Dios mismo el que te estuviera ministrando.
Y de esta manera tus ofrendas van a ser, pues obviamente van a llegar al cielo como un olor fragante, para que no se conviertan ofrendas de insensatos, que no saben que hacen el mal, dice la Escritura, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a en este momento pues a ministrar las ofrendas como lo hemos hecho en diferentes oportunidades. Ahí donde estás, te voy a pedir que pongas en tu mano derecha esa intención que tú de alguna manera ya enviaste o depositaste o lo vas a hacer, ¿verdad? Que seas tú, que te sientas gozoso. Dice que el que llega a la casa del Señor no con las manos vacías, sino algo que presentar, debería tener gozo y alegría. Júbilo, a su casa iremos, porque tienes, Señor, de lo que tú me has dado, yo te presento. Y ahí donde estás, puedes ponerte de pie, levanta tus manos con esa intención y ahora dísela al Señor, preséntasela con tus palabras. Yo te voy a ayudar, Padre. Te presentamos esta ofrenda como olor fragante para ti. Señor, abúndanos, porque de lo que tú nos das, te damos, Señor. Tú das semilla al que siembra, y hoy estoy sembrando en esta casa, Padre. Ahora yo la voy a presentar, Padre, en el nombre de Jesús. Te ruego, oh Dios, que tomes esta ofrenda. Señor amado, todas estas ofrendas que he visto, Señor, que muchos han depositado, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que los bendigas, que levante, Señor, muro alrededor de sus vidas. Santifícalos, guárdalos, reprendo al devorador, reprendo la enfermedad y desde ya, Señor, que nunca escasee el pan de la fuente donde vinieron, Padre. Siempre multiplícalo. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, de esta manera, pues, yo me siento comprometido a hacerlo siempre como una obligación. Bueno, yo lo hago los domingos cuando tenemos nuestro servicio presencial en este momento, a esta hora, que sale este video y simultáneamente pues estoy predicando en la iglesia y es un honor, un gozo el poder presentar las ofrendas de aquellos que aman su casa, aman llegar a este lugar de adoración. Bueno, vamos entonces a entrar ahora al tema que nos compete, cómo escuchar su voz. Tal vez usted dirá, mire, yo tengo la idea que en su discipulado dio un tema, el mismo tema. No, no es el mismo tema, pero es una serie de temas que en una hora no se pueden completar. En el discipulado comencé diciendo, reconociendo la voz del Señor o reconociendo su voz, porque para poder reconocer su voz nosotros tenemos que tener pues varios criterios acerca de la importancia de su voz, de poder escuchar su voz. Ahora, tú dirás, pero cuando yo leo, no es lo mío, yo no oigo la voz, pero lo leo, sí, pero el Señor habla por medio de muchas cosas, y lo más importante es que habla al corazón por medio de su espíritu. Y cuando estaba haciendo este mensaje, dije yo, pensé que lo mejor era poder continuar con este mismo tipo de mensaje el domingo y el miércoles y ver si logramos terminar el otro domingo o el otro miércoles, para que aprendamos a sintonizar, así como usted mira ahí, sintonizar cuando Él quiere hablarnos. Usted me dirá, sí, pero yo estoy tranquilo con leer su palabra. Sí, pero no es que usted mire una palabra generalizada, sino que usted sepa, Dios me está hablando en cierto pasaje como que si hubiera sido escrito para mí. A mí me ha pasado. Yo a veces veo y estoy leyendo la escritura y hay veces que digo, pero
estaba atravesando cierta situación y ese pasaje me está hablando exactamente para lo que yo necesitaba, por supuesto. Pero haciendo una introducción acerca de la importancia de escuchar su voz, yo pues quiero introducir con este verso. Oye esto, Dios quiere ser escuchado. Claro que mi Padre quiere ser escuchado. Dice en el Salmo 81, verso 8 al 11. Dice el Padre así, oye, pueblo mío. Diga conmigo, hay que oír. El que tiene oídos para oír, oiga, dice Apocalipsis. Y te amonestaré, oh Israel, si tú me oyeras, le decía el Señor al pueblo de Israel. No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. Yo soy el Señor, soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Y algo que Él quiere, el Padre, es, pues, de lo que tú escuchas, llenar nuestra boca. Abre bien tu boca y la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. ¿Verdad? Si algo debemos nosotros de saber, o de, más bien dicho, de como querer escudriñar el corazón del Padre, cuando uno dice, yo quisiera conocer lo que tú piensas para saber si estoy agradándote. Algo de lo que el Padre quiere que nosotros estemos convencidos es que Él quiere ser escuchado. Él todavía habla, Él habla ahora en estos días. Y Él quiere que su pueblo pueda tener esa capacidad de escucharlo. Porque a veces Él puede hablar y tú dirás, tal vez yo lo escucho, pero tú no puedes pensar que lo vas a escuchar, por ejemplo, en algo donde Él no está, y podemos entrar en una confusión. Por ejemplo, miren qué le pasó a Samuel. A mí me agrada mucho este ejemplo porque Samuel, que era un profeta, bueno, su nombre significa el que escucha la voz de Dios. Él creció junto al altar, él creció junto al arca, el arca del pacto en ese templo, porque él fue presentado desde pequeño y le hicieron, debió haber tenido su lugar de dormir muy cerca o a la par del arca. Entonces él podía ver el arca continuamente. Y saber cuánto tiempo pasaría, pero él dice que estando jovencito, dice que Dios le habló y le habló 3 veces. Y aquí es curioso porque en las 3 veces él pensó que era Elí. Y cada vez que regresaba con Elí, Elí, tú me estás hablando. Elí era el sacerdote, era el que estaba como su autoridad en una habitación continua. Y en la tercera, Elí cayó en cuenta y le responde de esta manera. Mire cómo dice. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla. ¿Por qué? Porque tu siervo escucha. Bendito sea Dios por esto, porque ¿sabe cuál es lo agradable de un pasaje como esto? Que Dios dice a aquel que está destinado a servirme o que viene y dispone en su juventud, llamémosle, o espiritualmente, aquel que desde que me conoce anhela buscar mi presencia, anhela buscarme, yo voy a hablarle. Porque siempre a mí, ¿sabe qué pasa conmigo? Llegan conmigo algunas personas y me dicen,
pastor, quiero que usted ore por esta necesidad. Y me hablan tal vez de un hermano o algún familiar o alguna situación en su trabajo. Y me dicen, es que a usted sí lo escucha Dios. Entonces yo le digo, pero si a ti también te escucha. No, pero es que usted como que es más santo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? No, Dios no escucha si según tu posición espiritual o según, por ejemplo, tu nivel de conocimiento de la Biblia. No, Dios escucha al que tiene hambre y sed de justicia. Dios habla inclusive a aquel que le anda despidiendo, Señor, háblame, necesito oír tu voz. Y como éste se ha alimentado de su palabra, no importa si él es como aquí, como este joven Samuel, que estaba joven, dice aquí, y Jehová llamaba al joven, te es dándole importancia, diciéndole, no importa si tú acabas de conocer al Señor, yo te puedo hablar. Yo te puedo empezar a hablar y verás que yo soy Dios. Yo recuerdo que empezando en mis caminos, pues hace 40 años de eso, pero inclusive yo deseaba que mi Señor me hablara. Y recuerdo, tengo tan presente que un par de veces, yo tendría tal vez meses de haber conocido al Señor, oír su voz. Y estas cosas, esas situaciones me comprometieron más para buscarlo de todo corazón. Porque si algo Dios quiere que nosotros reconozcamos su voz. Pero obviamente Él dice que para poder reconocer su voz tenemos que ejercitarnos. ¿Para qué? Para que nuestros sentidos sean sensibles. Ejercitar nuestros sentidos. Si usted dice, ¿y dónde dice eso? Pues acompáñeme en Hebreos 5:14. Mire cómo dice la escritura con relación a este verso. Mire cómo dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Cuando la escritura habla de alimento sólido es cuando él habla que la escritura empieza a tener sentido en nosotros y queremos conocer un poco más variado, un poco más amplio ciertos temas. Por ejemplo, temas como que hablen de cómo va a ser la resurrección, cómo va a ser el arrebatamiento, cómo va a ser, por ejemplo, el llegar al conocimiento pleno de Jesucristo. ¿Cómo es que funcionan los 5 ministerios? Bueno, son como decirte etapas de conocimiento que uno debe de anhelar y desear conocer. Pero el Señor se los va a mostrar para que no se vuelva una carga a aquellos que han alcanzado, dice, cierta madurez. Y aquí yo quiero detenerme un poco porque más de alguna vez yo te he dicho que nosotros fuimos destinados, la meta de la iglesia es poder crecer espiritualmente. Oye lo que te digo, la meta de la iglesia es crecer espiritualmente, que la iglesia pueda cambiar sus estadios como de etapas. La etapa máxima es esta palabra griega que dice aquí madurez, que la palabra griega es teleios, que es como decirte la plenitud de la madurez, o sea, llegar a la madurez. Pero para llegar a esa plenitud, ¿qué hay que hacer? Como dice aquí, léalo conmigo. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Aquí, ¿cómo voy a saber si estoy ejercitando mis sentidos? Obviamente, dice ahí, utilizando el discernimiento. Y si yo conforme voy utilizando esa habilidad de discernir entre el bien y el mal, puedo irme ejercitando y puedo ir creciendo espiritualmente para entender su palabra en todos sus aspectos. Ya no me vuelvo como algunos me dicen, es que a veces yo me confundo con todo. Sí, posiblemente tienes que ir piano a pianito, pasito a pasito, ¿verdad? Porque el verso anterior a esto, mire cómo dice,
Y todo aquel que participa de la leche, o sea que, obviamente, cuando uno comienza en los caminos del Señor y uno está, pues, empezando a alimentarse de la palabra, obviamente es inexperto en la palabra de justicia, dice ahí, porque es niño. Y esta palabra niño, pues es una palabra griega que significa perión, ¿verdad? Entonces, esta palabra, bueno, o este niño es como decirte niño que amamanta en los estadios, en los niveles de madurez. El más bajo es esta palabra, el niño que está como un bebé que está amamantando. Entonces, obviamente, el que está amamantando, usted a un bebé no le va a empezar a dar, por ejemplo, un filete. Entonces, una carne, usted no hay que darle compota, hay que darle algo más masticable. Pero lo que uno mira es que hay algunos que quieren ejercitar los sentidos, quieren que Dios les hable y creen que como niños Dios les va a hablar toda la vida. Y yo lo que estoy viendo en la Escritura es que no va a ser todo el tiempo. Dios te va a hablar alguna vez para dirigir tus pasos. Pero Dios anhela que aquel que se está ejercitando, aquel que dice yo comienzo mi carrera aunque sea como niño, pero mi deseo es poder llegar a una estatura, a una madurez, Señor. Yo quiero llegar a esa madurez. Ten por seguro que el Padre va a hablarle continuamente para que él pueda entender mejor esa habilidad para poder ir creciendo en diferentes estadios. Entonces, ¿qué debemos de hacer, Señor? Yo quiero salir de esta estatura. Sí, a veces yo considero que aún no entiendo mucho la Escritura. Ahora, ¿sabe qué es lo irónico en esto? Miremoslo como dice Pablo en 1 Corintios 3, verso 1 y 2. Mire cómo dice. Mire cómo le dice Pablo con relación a estos niños o a estos que están comenzando, se supone. Por mi parte, hermanos, no pude hablarles como quienes poseen el Espíritu, dice en 1 Corintios 3, verso 1 y 2, sino como a gente inmadura. Hay otras versiones que utilizan la palabra niños, como a cristianos en edad infantil. Les di a beber leche y no alimento sólido, no les di filete, pues, porque aún no podían asimilarlo. Tampoco ahora pueden. Entonces, aquí lo que es interesante este verso, porque Pablo lo que está diciendo es que hay algunos de ustedes que con el tiempo que han llevado en el Evangelio, realmente ya deberían de estar pues recibiendo palabra sólida, filete, o una palabra donde su espíritu no se sienta, o sea, molestado, como que dices que no entiendo, es que se mira muy profundo. No, llega un momento en que conforme tú has caminado en las cosas del Señor y el Espíritu ha obrado en ti, tu mismo espíritu tiene necesidad de que se les abra más, que se le abra la Escritura, que se le abran ciertos temas para poderlos entender mejor. Y de esta manera viene el Padre y dice, a estos que se les abre el entendimiento, que anhelan que se les abra el entendimiento, es más fácil para mí hablarles y hablarles de tal manera que un día hasta puedan escuchar mi voz. Y cuando yo te digo a oír tu voz, que tú puedes estar aquí y oír alguna voz en tu corazón, sabiendo mi Dios me está hablando en este momento. Te lo digo porque a mí me ha pasado. En muchas áreas de mi vida le pido, Señor, háblame. Y me pasa muchas veces cuando estoy ministrando, inclusive a alguna persona, estoy atendiendo. Él me está empezando a hablar y en ese momento yo estoy, pues Señor, háblame, conectado en el Espíritu. Y el Señor empieza dando la respuesta. Y cuando Él me dice la respuesta, me tengo que saber controlar para no darle la respuesta antes que Él termine de hablar.
A veces, una vez me pasó que le empecé a dar la respuesta y no lo dejé terminar de hablar su problema. Y entonces él ya no usó, ya no creyó en lo que yo le estaba recomendando, o lo que yo le estaba indicando o instruyendo a hacer, porque él pensó que no le había puesto atención. Pero, oye lo que te digo, tenemos que pedirle a Dios que nos dé ese deseo de seguir, de alimentarnos. ¿Sabe cuál es el problema de no desear esto? El término se llama inmadurez. Porque hay algunos, no estoy diciendo que seas tú, pero que han pasado mucho tiempo en los caminos del Señor. Y ya el Señor quisiera que tú puedas entender diferentes aspectos espirituales, porque Él necesita usarte en gran manera. La inmadurez puede ser dañina. Mire lo que le pasó a este rey joven, Roboán. Roboán fue un hijo de Salomón. Para poder ayudarte con esta historia, o que podamos entender esta historia, usted sabe que el reino de Israel tuvo una división. Al padre no le agradan las divisiones, pero la capital, donde estaba la capital, que era Jerusalén, esa era, como decirte, toda esa provincia, esa era se llamaba Judá, por así decirlo, la tribu de Judá. Bueno, no era tribu, en ese entonces, el tiempo de Salomón, ya era como una provincia. Y estaban todas las demás provincias, ¿verdad? Las otras 10 tribus. Entonces, cuando Salomón muere, quien ocupa el cargo para liderar el pueblo de Israel fue Roboán. Y el pueblo estaba acostumbrado a tributar porque miraban lo que Dios obraba en Salomón cuando él pues hizo el templo o hacía algunas cosas, y la gente de alguna manera, aunque dice la escritura que no lamentaba hacerlo. Pero el problema fue cuando muere Salomón, porque algunos se levantaron y dijeron, bueno, ya no está Salomón, entonces ya no hay que tributar. Entonces viene Roboán y dicen, ¿cómo que no van a tributar? Estos tienen que tributar y me van a conocer si no van a tributar. Inclusive él hizo mención, ¿verdad? Van a saber quién soy yo. Entonces dice la escritura que él antes fue y consultó con los ancianos, y los ancianos le dicen, ¿sabes? Ellos por años tributaron fielmente a tu padre. Ahorita lo que tienes que hacer es mejor apaciguar un poco de esa carga, y conforme ellos te van conociendo, tú les vas poniendo una carga más. Y no quiso. ¿Sabes cuál fue la respuesta? Mi dedo pequeño, mi dedo meñique es más grande de la carga que les voy a poner para que tributen. Entonces, dice Primera Reyes 12:8 que él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos. ¿Y a quién sí escuchó el consejo? Que le dijeron que incrementara el tributo, y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Y en Crónicas, este mismo pasaje lo dice de esta manera: con él se agruparon, mire, hombres ociosos y perversos que pudieron más que Roboán. O sea que el consejo de estos fue mucho más fuerte, de estos jovencitos inmaduros, pero que la escritura en Crónicas les llama perversos. Y dice Roboán, hijo de Salomón, pues Roboán era joven inmaduro de corazón y no se mantuvo fuerte ante ellos. O sea que él se dejó manipular por la influencia. ¿Sabe cuál es el problema del que no quiere crecer espiritualmente, sino se queda en un estado de niño o de inmadurez?
es que se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Y cualquier voz que tú oigas, y sobre todo ahora en el internet, cualquier enseñanza te puede cambiar tu forma que llevabas. Y realmente esto hace que ya no, Dios dice, ya no me escucha. Y Dios ya no habla. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, háblame, porque yo necesito que tú me guíes. Y cuando uno reconoce esa actitud de desear ser guiado, Dios siempre manda a alguien para guiar. Mire cómo dice en Primera Crónicas 22:5, y esta es la historia de Salomón. Salomón, hijo de David, cuando su padre estaba por morir, él tenía vamos a regresar aquí para seguir contando un poquito de lo que te estoy queriendo decir. Viene Salomón y tenía la tarea, miren, la noble tarea, porque era una tarea muy hermosa, de hacer el deseo de su padre, casa para el Señor. Y realmente era una noble tarea, pero era una tarea, una carga muy fuerte, porque yo me imagino que David le dio los planos a Salomón y era una majestuosidad, que por cierto así fue el templo. Entonces, cuando uno sabe que tiene esas limitaciones de inmadurez, llamémosle así, es bueno buscar a alguien que te ayude para poder, llamémosle así, crecer espiritualmente. Salomón lo hizo y de esta manera él encontró en su padre a alguien que lo ayudó, pero reconocía su situación. Ahora sí ya podemos leer este verso. Dice aquí en Primera Crónicas 22:5 de esta manera. Entonces dijo David, mi hijo Salomón es joven e inmaduro, y la casa que se ha de edificar al Señor ha de ser grande y sublime, para renombre y gloria en todos los países. Yo pues haré los preparativos para él. Mire cómo dice, yo haré preparativos, yo voy a ayudar al inmaduro. Y antes de su muerte, David hizo muchos preparativos, ¿verdad? Entonces, aquí hay una figura también, porque usted dirá, ya viste que hay que hacer casa física. No, en ese entonces, por supuesto, David quería dejar una marca de cómo un pueblo que había conquistado todas esas naciones alrededor, en honor al que les dio la victoria, pues le vamos a hacer una casa que sea conocida en toda la región, por todos los países, por supuesto. Pero ahora nosotros tenemos a alguien que ya estableció su casa. Y lo hizo cuando él entregó su vida en la cruz. En el momento que él entregó su vida a Jesucristo y él resucitó, él estableció su casa llamada iglesia. Y por supuesto, aquí hay una figura porque él quiere que su iglesia sea grande y sublime, dice, y que sea para renombre y gloria en todos los países, que la labor de la iglesia sea conocida por lo que él hizo, el que fundó la iglesia entregando su vida en todos los países. Entonces, el mismo Señor Jesús nos ha de decir, yo estoy haciendo preparativos para que mi iglesia, y antes que, pues, de que Él venga, Él tiene que venir a preparar a su iglesia para poderse encontrar con Él. Hermosa esta relación porque podemos ver que Dios, si encuentra una persona que reconoce que es inmaduro, pero que quiere crecer espiritualmente para poderle presentar casa a Él, tenga por seguro que el Señor mismo lo va a bendecir y lo va
a guiar. Por supuesto que así es. Entonces, en base a esto que hemos estado estudiando, hemos visto que si algo hace, lo que vimos en los versos anteriores de Hebreos, que el que participa de la palabra de justicia le da madurez, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo habla. Oiga lo que te digo, el Espíritu Santo habla. Entonces, ¿cómo puedo yo alcanzar madurez? Señor, si yo me dejo dirigir por tu Santo Espíritu, cuando participo de tu palabra, cada vez que yo escucho tu palabra y que haga justicia en mi vida. Y esto, antes tú dirás, ¿y cómo sé que esa palabra está empezando a tener vida en ti? Porque yo la empiezo a discernir, o sea, yo empiezo a aplicarla en mi vida diaria, en el discernimiento. En ejemplo este era del bien y el mal, pero hoy vamos a aprender cómo poder desear esa palabra para que yo pueda discernir, y cuando Dios encuentra a alguien que desea escuchar esa palabra, Él se revela. Él viene y dice, oye mi voz, y Él se deja escuchar. Entonces, cuando llega un momento que tú digas, Dios me habla, y Dios te puede escuchar, te puede hablar en tu cama, en tu trabajo, en tu camino al trabajo, en tu carro, en el bus, donde sea que estuvieras. Dios quiere ser escuchado. Créalo. Por eso es que Dios dice, tú necesitas, al leer mi palabra, cuando tú la leas, saber que yo estoy hablándote como que estuviera empezando a hablar, pero a veces yo no lo siento, pues tenemos que ser ejercitados. Mire cómo lo dice en Deuteronomio capítulo 5, verso 1. Esta es una porción muy linda porque dice de esta manera. El Señor llamó a Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel. Entonces, mira, aquí es curioso porque uno podría pensar que los estatutos y su palabra, uno los lee, pero aquí el Señor dice, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos y guárdalos para ponerlos por obra. Entonces, cuando uno lee la Escritura o cuando uno escucha un mensaje, tiene uno que tener la convicción de decir, Señor, yo sé que tú me estás hablando. Entonces, cuando yo estoy leyendo eso, es tu voz la que está saliendo de ese libro o de ese video que estoy viendo o de esa persona que estoy escuchando. Es como que si fuera el Padre que me estuviera hablando. Sí, pero es que él no se mira muy espiritual. No, pero es que tú lo que estás viendo es que ese libro, ese video, esa persona o ese elemento son vasos y somos vasos de barro. Pero si tú determinas decir, yo escucho a Dios por medio de esto, ten por seguro que el Espíritu Santo te va a empezar como que a brincar dentro de ti para que tú seas sensible a esas expresiones o a esas palabras. Tanto es así que, por ejemplo, Moisés cuando escribió los proverbios, los proverbios es una forma muy linda de adquirir sabiduría, porque los proverbios de Salomón de alguna manera hablan de principios de vida. Yo recuerdo de mi pastor que él me decía, ¿sabes qué es lo lindo de Proverbios? Que son 31 capítulos. Uno debería y yo lo hice varios años, por cierto, según el día de la semana, por ejemplo, hoy es 20 de marzo, entonces hoy voy a leer el capítulo 20 de Proverbios, mañana el 21, aparte del tiempo que uno le dedica a leer su escritura, pero lo importante es que su palabra nos vuelva sabios para poder
que se vuelva justa en nosotros. Mire cómo dice, por ejemplo, la introducción de Proverbios, solo en el verso 1 dice, Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y dice en el verso 4, que esos proverbios nos dan sagacidad, pero dice aquí, dan sagacidad al inmaduro y al joven saber e iniciativa. O sea que lo que provoca el proverbio es que conforme tú te metas en conocer esas expresiones de Dios, como en el caso de los proverbios que son principios de vida, tú logras sacar la inmadurez, tú logras sacar esa parte de que te diga que eres joven para poder llegar a ser maduro. ¿Cómo lo hace? Dándote sagacidad e iniciativa. Ser sagaces como que poder tener una respuesta así, mire, inmediata con la escritura. No con el conocimiento que te ha dado el mundo, no. Pensar respuestas con la escritura. Y no estamos hablando que seas un teólogo, no. Sencillamente tú dices, con mis palabras te puedo responder, pero sé que es la palabra del Señor. Y por eso es que cuando Salomón está escribiendo los proverbios, mire cómo dice en el verso 22 de este mismo capítulo 1. Dice aquí, mire que dice, ¿hasta cuándo los inmaduros amarán la inmadurez? Dando a entender que nosotros al leer la escritura deberíamos de anhelar salir de ese estadio, de ese nivel de niños. Y decirle, Señor, yo ya quiero salir de ese nivel y poder llegar a otro estadio, a un estadio superior. Pero él dice aquí, ¿pero cómo? Si hay algunos inmaduros que siguen amando la inmadurez, les gusta estar en ese nivel de niños, y eso les quita sagacidad, les quita iniciativa. Y aquí es curioso porque nosotros encontramos aquí como 3 etapas. Porque dice aquí, ¿hasta cuándo los inmaduros amarán la inmadurez? O sea que aquel que no anhela crecer espiritualmente, no anhela escuchar la voz de Dios para que cambie en él en su nivel espiritual, ¿qué va a pasar con él? Se convierte en los insolentes, se aferran a su insolencia. Se vuelve insolente porque ya no honra la oportunidad que tiene de poder crecer espiritualmente. Y si él sigue en su insolencia, dice la escritura, se convierte y los necios rechazarán el saber. O sea, se convierte en necio. Es como aquellas etapas que hemos hablado, el antiatrio, antilugar santo y antilugar santísimo. Entonces, en el antiatrio están los inmaduros que, si permanecen en su inmadurez, llegan a ser insolentes. Y si permanecen en su insolencia, se vuelven necios. Y la necedad es aquel que quiere buscar a Dios, pero a su manera únicamente. Entonces ya no quiere saber de él. Bueno, pero ¿por qué es tan importante el decirle, Señor, háblame, háblame? Porque cada vez que tú escuchas su voz, te permite ejercitarte para discernir. Nosotros tenemos que ejercitarnos. Señor, ayúdame, que tu voz me ayude, Señor, a tomar decisiones correctas para que yo pueda discernir. Ahora, ¿qué es la palabra discernir? Bueno, la verdad es que cuando lo veamos más adelante es el que logra juzgar. Pero, ¿por qué es tan importante el discernimiento? Mire, Dios bendice a aquel que desarrolla el don de discernimiento. Dice en 1 Corintios capítulo 12, verso 10, que el don del discernimiento, más bien dicho, que uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento de espíritus. Miremos aquí. Por ejemplo, a otro dio el poder de milagros, que es uno de los dones, a otro el de los profecías,
a otro el de discernimiento de espíritus, diversas clases de lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, Dios bendice a aquel que anhela poder discernir. Ahora, discernir, entiéndame, es como poder ver detrás de, si por ejemplo usted viene, para que me pueda entender qué es discernir, como que si usted va en su carro y de repente usted llega a un lugar donde hay una neblina y usted apenas puede ver lo que hay por delante y usted pone las luces altas del carro y lo que mira es un pantallazo porque las luces le pegan ahí. Entonces viene usted y dice, Señor, ayúdame a ver qué hay delante, o a menos que me estacione. Entonces, ¿qué hace usted? Pone luces bajas y empieza a bajar la velocidad y empieza a ir en una velocidad constante, tratando de discernir, tratando de identificar dónde va la línea de la carretera para que su carro vaya en medio de esos dos carriles, ¿verdad? Eso me recuerda, con ahorita que le estoy contando, que en una oportunidad íbamos con mi esposa, íbamos a un lugar que se llama Cobán, y no sé qué pasó, pero estando en el camino, iba yo en una gran bajada y era una calle de doble vía, o sea, no había oportunidad de estacionarme. Me quedé sin luces. Y cuando iba sin luces, yo solo dije, Padre mío, solo miro oscuro. Padre mío, muestra, Señor, dame ahí porque voy algo rápido y si yo me detengo no va a ser que alguien venga atrás. Bueno, fue en cosa de segundos. Y mire, milagrosamente, o sea, son las cosas que uno dice, ¿será cierto? Bueno, se lo estoy contando porque ahí, bueno, Viti le podría contar que ella iba conmigo. De repente empezaron a haber unos relámpagos que encendían la carretera. Y cuando llegamos a la parte más baja, ¿verdad? Pero fueron como 2, 3 relámpagos. Ya nos logramos estacionar y que si era un fusible que se había quemado. Pero bueno, mira, a veces digo, ¿cómo se pudo haber quemado un fusible? Y eso me decían cuando llegué yo a la ciudad con un mecánico, ¿cómo se pudo haber quemado esto? Y venimos a hacer algo muy importante a esta ciudad y seguramente el enemigo siempre ha estado en contra. Sí me han pasado cosas raras, pero delante de Dios solo sé que el Padre te permite conocer su voluntad. Bueno, pero sigamos viendo. Mire cómo dice, cómo es que Dios se agrada al que anhela ese discernimiento de las cosas. Y esto le pasó a Salomón. Salomón, cuando ya muere David, aunque David le dio los preparativos, le ayudó con los planos, con la riqueza, los recursos, pero él dijo, pero ¿cómo voy a sustituir yo a mi padre? Sí, eso es algo la verdad que es admirable con Salomón, porque él podría haber pensado, ¿cómo voy a sustituir yo a mi papá David? David era un gran rey. Entonces él cuando le ora y le pide, Señor, dame sabiduría, pero la oración de él fue esta, mire, qué lindo, porque mire lo que él le pidió. Y siento yo que esto fue una de las cosas que al inicio de su ministerio tuvieron la bendición de Dios, porque él clamó de esta manera, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir, para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar este pueblo tuyo tan grande? Y mire qué dice el Padre, y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto, ¿verdad? Porque cualquiera pudo haber pedido, yo quiero riqueza para poder empezar, pero él le dijo, yo solo quiero, Señor, tener discernimiento entre el bien y el mal y cómo poder juzgar a mi pueblo. Y entonces viene Dios y dice posteriormente, en los versos que siguen, Dios dio a Salomón, y mire el orden, muy importante esto, sabiduría, gran discernimiento, dice en 1 Reyes 4:29,
y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. O sea que muchos dicen que solo fue sabiduría la que recibió. Por supuesto, él se volvió muy sabio, pero creo que algo que Dios quiere es que tú puedas tener no solo sabiduría, sino discernimiento. Que tú le dices, Señor, ayúdame a poder discernir. Y obviamente tener un buen corazón para poder amar a las personas y poder amar pues lo que tú me permites tener. Entonces, crea lo que Dios alaba, aquel que clama, que pide, que busca el poder discernir. Porque sabe de que aquel que quiere aprender a poder discernir, al que le pide, dame el don de discernimiento, sabe que él va a poder ejercitar sus sentidos. Y al poder ejercitar los sentidos, va a dejar que Dios le hable, que Dios sea escuchado. Mire cómo dice Proverbios 12:8. Mire qué hermoso. Dice, el hombre será alabado. Que tú puedas decir, yo voy a ser alabado. El hombre será alabado conforme a su discernimiento, dice. Pero el perverso de corazón será despreciado. Padre mío, que yo pueda ser, Señor amado, como Salomón. Bueno, en su inicio, porque después él se desvió, yo creo que la misma sabiduría lo perdió a él. Porque la verdad que la mucha letra mata el espíritu, dice. Pero que podamos decirle, Señor, dame sabiduría, dame discernimiento y dame, Padre mío, un buen corazón para poder yo servirte o poder hacer lo que tú me mandas a hacer. Y yo te puedo asegurar que cuando Dios haya una persona que tiene el deseo de aprender a discernir, es porque tiene el deseo de escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios encuentra a alguien que tiene el deseo de escuchar su voz, Dios se deja escuchar, por supuesto, Dios habla. Yo, si algo puedo decirte es que Dios me ha hablado muchas veces, me ha enseñado cómo tomar decisiones correctas, pero le he pedido al Señor, ayúdame a discernir para poder juzgar. Discernir es juzgar, poder separar, como lo decía ahí, entre el bien y el mal, pero hoy vamos a ver solo un par de ejemplos de aspectos muy importantes por los cuales nosotros tenemos que discernir. Muy importante el por qué decirle, Señor, yo quiero ser hábil usando el don de discernimiento. ¿Por qué? Porque si yo tengo este don, entonces puedo ejercitar mis sentidos espirituales. Y si yo ejercito mis sentidos espirituales, entonces puedo escuchar tu voz, puedo escuchar tu palabra, la palabra de justicia. Y conforme yo escucho tu palabra de justicia y la sigo escuchando, y esta está haciendo su labor dentro de mí, qué hermoso, alcanzo madurez. Y salgo de esa etapa de niño, joven, hasta poder llegar a la etapa que tú quieras, ¿verdad? Que es de madurez o de la estatura del varón perfecto. Porque ese es el anhelo del Padre, que nosotros podamos alcanzar esos niveles. Pero la pregunta que yo te digo es, ¿entiendes realmente que discernir es poder empezar a separar, a juzgar? ¿Qué es lo que hay que juzgar o separar? Bueno, vamos a ver los mismos ejemplos que nos mostraron ellos. Mire lo que le pidió Salomón. Nuevamente, quiero que lo lea despacio conmigo. Dice ahí, da pues a tu siervo, en 1 Reyes 3:9, un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir. O sea que nosotros debemos decirle, Señor, que yo pueda separar el bien y el mal.
¿Se acuerda que estuvimos viendo en los discipulados anteriores? Señor, líbranos del mal. Tener claro el concepto de qué es el mal que Dios quiere librarte. O cuando vimos aquel domingo, resistiendo el día malo. Entonces, ¿por qué es tan importante resistiendo el día malo? Porque muchas veces el día malo Dios lo manda como una prueba para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos pasar de un estadio a otro. ¿Sabe cómo lo veo yo? Como, por ejemplo, Salomón. No, perdón, Job. Job, usted se acuerda, Job fue aquel que perdió todo en un día. Y Job, por ejemplo, él era un hombre pues religioso porque él estaba acostumbrado a sus actos religiosos diarios, presentaba sus ofrendas, oraba, pero realmente él se acostumbró a esa forma de liturgia, como muchos que a veces se acostumbran a sus liturgias para cumplir sus domingos. ¡Ah, Dios me libre! Si no cumplo el domingo de ver la enseñanza o no mando mis ofrendas, Dios me dio, no va a ser que me caiga un rayo del cielo. Pero el Padre no le interesa eso. El Padre le dice que tú te goces, con su palabra continua, porque si tú la recibes el domingo con gozo, va a pasar el lunes y llega el martes, yo necesito más, y llega el miércoles y yo necesito más, y sigues alimentándote. No, en la semana ocupas, haces 3-4 días queriéndote conocer más de su voluntad en tu vida. Bueno, en el caso de Job, igual, él dice, entonces cuando él termina su prueba y recibe la bendición de Dios posterior, ¿sabe cuáles fueron sus palabras? Dice, de oídas te había oído. Antes, cuando él era una persona muy recta con su liturgia, con su religión, de oídas te había oído. Pero ahora que pasé la prueba y logré resistir el día malo, logré discernir el día malo, ¿para qué propósito tenía? Entonces él dijo, ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Lindo poder decirle, Señor, háblame para que yo pueda discernir y saber que si estoy atravesando una prueba, pues yo no voy a estar ahí, reprendo esta prueba y que se va larga de mí. Pero es la voluntad del Padre. Señor, mejor ayúdame, fortaléceme, para que yo pueda resistir el día malo, que es diferente. Y nuevamente lo que dice Hebreos 5:14, que fue el verso que leímos casi al inicio, que tenemos que tener los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. O sea, Señor, ayúdame a ser espiritual para discernir. Ahora, el discernimiento no solo es entre la parte bien o mal como prueba o como poneros influencia negativa, sino también sirve en poder discernir en lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Mire cómo dice Ezequiel 44:23. Mire qué dice este verso, que es muy lindo. Enseñarán, aquí está hablando de los ministros, de los pastores, de los sacerdotes. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano. Lo profano es lo que está contaminado, lo que realmente no agrada al Señor. Y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo impío. Vamos a leerlo, mire. Qué hermoso poder decirle, Señor, ayúdame a discernir, no solo entre el bien y el mal, sino también entre lo que es santo para ti y lo que no te agrada, Padre, y lo que es profano, lo que es inmundo y lo que es limpio para ti. Ayúdame a discernir, porque de esta manera, pues, yo voy a poder, Señor amado,
tener un entendimiento correcto de ti. ¿Cuál es el problema? Mire, si uno se mantiene como niño, o sea, si uno no logra superar ese estadio que le amo. El problema es que aquel que se mantiene sin ejercitar esa habilidad de discernir entre lo sagrado y lo profano, discernir entre lo bueno y lo malo, dice que entonces se queda sin discernimiento. Y el problema es que el que está sin discernimiento termina, dice, cautivo del enemigo. O sea, así como dice, cautivo. Mire cómo dice Isaías capítulo 5, verso 13. Mire cómo dice la escritura con relación a esto. Por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos y de hambre, y su multitud reseca de sed. Pero aquí lo importante es tener ese concepto, como te lo ando diciendo, que aquel que no logra salir de su estadio de niño, como lo llama la escritura, porque no le interesa, entonces él puede caer en un momento que, utilizando las cosas de Dios, no tiene herramientas, no tiene armas de justicia, no tiene discernimiento. Y la falta de discernimiento lo ata. Puede ser que caiga cautivo en alguna área, que él pelee por salir, que él diga, Señor, ya no quiero hacer esto, ya no quiero, Dios, pero muy difícil salir de esto, ¿verdad? Bueno, miremos ahorita otra área donde nosotros tenemos que aprender a discernir, y es discernir los tiempos que estamos viviendo, o los tiempos. Mire cómo es esto. En Deuteronomio capítulo 32, 28, 29, dice así la escritura. Dice así: porque son una nación privada de consejo. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. Y no hay en ellos inteligencia. Ojalá que fueran sabios, dice el Padre, que comprendieran esto y que discernieran su futuro. Bye. Miren, qué duro esta palabra, porque le está diciendo, imagínese que te diga alguien, tú no eres inteligente. Entonces, el que no es inteligente, pues tiene otro nombre, ¿verdad? Pero el Señor te dice, ojalá que fueran sabios. Pero ¿por qué la sabiduría? Para que nosotros podamos discernir qué es lo que nos viene, qué viene por delante. Y si ellos en ese entonces tenían que discernir que estaban destinados a conquistar la tierra prometida, a encontrar una leche donde fluye leche, una tierra donde fluye leche y miel, imagínense nosotros que nos tocó los tiempos más hermosos de la iglesia, estos tiempos finales. Los tiempos donde nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, sobremanera que podamos recibir de tu Santo Espíritu. Lléname de tu unción para que yo pueda, Señor, tener el deseo de escuchar tu voz, para poder ejercitarme discerniendo, para poder discernir, y conforme yo vaya discerniendo, conforme a tu palabra que me estás dando, yo estoy preparando mi futuro y obviamente estoy creciendo espiritualmente. Mire cómo se le dijo a los hijos de Isaacar. En Primera Crónicas 12:32 dice así: de los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. ¿Cuál es la ventaja del que logra discernir los tiempos que vive? Porque dicen con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. O sea que, ¿qué es lo que Dios provoca? Al que logra discernir, el que logra conocer los tiempos que está viviendo, Dios te dice que hay que hacer. Mire qué lindo.
Dios te dice que hay que hacer. Y si algo yo veo en su misericordia, porque yo lo único que puedo decirte es la misericordia de Dios, que Él ama tanto a su pueblo, que Él le da la oportunidad que Él pueda desarrollar este don de discernimiento continuamente. ¿Cómo? Pues sí hay una forma de hacerlo, y por medio de la Santa Cena. Mire, usted dirá, pero hoy vamos a tomar Santa Cena. La verdad que deberíamos de tomarla siempre, pero por lo menos lo hacemos una vez a la semana, porque en la Santa Cena se utiliza la palabra discernir, que es examinar, que nosotros nos podamos examinar continuamente. Mire cómo dice en 1 Corintios capítulo 11, verso 29, y vamos a leer el verso 31. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Pero si nos juzgáramos, hoy aquí está, discernir y juzgar, si nos juzgáramos a nosotros mismos, ¿no seríamos juzgados? Dice el Señor. Entonces, mire, el Padre nos permite a que cada vez que vamos a tomar la Santa Cena, tú le puedas decir, Señor, ayúdame a que tu Espíritu Santo en mí me permita discernir entre lo que está bueno y lo que está malo dentro de mí, entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que te agrada y lo que no te agrada, y que no me confunda porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte, dice. Entonces, que no me confundan algunos de mis placeres o algunos de mis deseos creyendo que son buenos y no te agradan. Mejor muéstrame, Señor, qué es lo que no te agrada. Entonces, de esa manera, conforme tú logras desarrollar esa autoridad espiritual, discerniendo lo bueno y lo malo, tú te estás ejercitando espiritualmente. Y si tú te logras ejercitar espiritualmente, estás dejando que tus sentidos espirituales se vuelvan más fuertes, y tu voz, tu oído, más bien dicho, entonces tu oído se vuelve más sensible a la palabra de justicia. Y conforme tú logres recibir más la palabra, Dios te empieza hablando de muchas formas. Dios puede utilizar no solo la escritura para hablarte, puede utilizar a una persona, puede utilizar un video, puede utilizar una experiencia, una circunstancia. Y Dios te va a empezar a hablar de una forma que te vas a sorprender y vas a decir, realmente ahora sí escucho la voz del Señor. Pero ¿cómo lo logré hacer? Al discernir, ¿verdad? Bueno, estamos por terminar esta enseñanza de hoy, esta devocional, le llamaría yo, pero yo quiero hoy decirte que si algo debe de abundar en nosotros es el deseo de decirle, Señor, ayúdame a ser mejor, para poderme presentar delante de ti, delante de mi Cristo, pues aprobado. Si algo tú vas a escuchar de mí es siempre anhelarte que tú seas aprobado. Ahora tú dirás, pero es que a mí, yo lo que necesito ahorita es comer. Sí, yo sé que tú tienes tu trabajo, tú tienes ahorita tu estabilidad, familiar y todo, pero créalo, que mi anhelo es que todos seamos prosperados. Pero como lo dice la Escritura, mire cómo lo decía Juan en su tercera carta. Oh, mi amado, mi anhelo es que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. O sea que, sí, créalo, que yo lo que anhelo es que tú seas prosperado también, pero que prospere tu alma también. Que seas prosperado. Entonces mire cómo dice Filipenses capítulo 1, verso 9 y 10. Y esto es un clamor que yo también hago en oración por tu vida. Y dice así Pablo: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde
aún más en conocimiento verdadero, epignosis, y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. Y dice ahí, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea que, Padre mío, ayúdame. Señor, ayúdame a abundar en amor para que yo pueda anhelar el conocimiento pleno que tú me quieres. Esa palabra, conocimiento verdadero, es como un conocimiento pleno de su palabra. Que yo pueda anhelar con amor, Señor, desear tu voz, que me hables, para que yo pueda discernir también, para que pueda escoger lo mejor. Y de esta manera, con tu palabra y tu discernimiento, pueda ejercitarme de tal manera que cuando sea el día de Cristo, cuando me presente ante ti, Señor, voy a ser puro y irreprensible. Y créalo, si tú caminas bajo esta línea, tú vas a ser bendecido en todo lo que hagas en esta tierra. Porque si algo anhela el Padre es que tú seas bendecido. Créalo que así es. Mira, no quisiera yo terminar, pero mi anhelo hoy es pedirle a mi Padre, Señor, derrama de tu Santo Espíritu sobre nuestra vida. Derrama, Señor, de tu Santo Espíritu y que podamos, Señor, ser llenos de tu unción para que podamos empezar a caminar pues en lo que tú tienes, ¿verdad? Señor amado, ahí donde estás, yo quiero orar por ti y pedirle a mi Padre que te bendiga enormemente. Que te bendiga en el nombre de Jesús. Algunos están atravesando momentos en que necesitan oír la voz de Dios ya. Créelo, que Dios se va a mostrar ante ti. Créelo que así será. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, ahora en el nombre de Jesús, tu Hijo, bendice aquel que está atravesando un momento de angustia, un momento de una situación adversa y que necesita ahorita una respuesta, que necesita escuchar su voz. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Háblale. Pero a lo mejor tú me dirás hoy, Señor, yo quiero aprender tú le quieres decir al Señor, yo quiero aprender a conocerte mejor, pero me he alejado de ti. Creo que lo que hay que hacer es entregarle la vida a Jesucristo o decirle, Señor, quiero ponerme a cuentas contigo. Ahí donde estás, repite conmigo esta oración y di así. Repite conmigo, todos juntos. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti, pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna, Espíritu Santo. Ven a mí. Ven a mí. Si tú estás atravesando algún conflicto por algo, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por mi hermano. Hay algunos que están pasando enfermedad, que los tiene angustiados. En el nombre de Jesús te declaro sano por el poder de Dios. Oye lo que te digo, te declaro sano por el poder de Dios. Hay algunos que están atravesando angustia de la escasez, no tienen trabajo. Padre, en el nombre de Jesús te pido, otórgales la oportunidad que puedan, Señor, ser bendecidos con algo para que puedan mejorar sus ingresos. Pero hay algunos que están atravesando conflictos en sus hogares, en sus trabajos, con sus amigos. En el nombre de Jesús, que tu presencia, tu unción en ellos, Señor,
les dé autoridad para que tu espíritu pueda resolver las cosas. Te lo pido. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga y ten por seguro que Dios está contigo. Un abrazo.